Claudio Naranjo, discípulo directo de Fritz Perls. Claudio Naranjo está vivo y Adriana sigue formando psicoterapeutas gestálticos en Santiago de Chile. Bueno, pero ella vino por una casualidad acá al Perú, porque tenía un hijo perseguido por la dictadura de Pinochet. Y claro, él se puso a buen recaudo por estos lados, ella veía ocultamente a su hijo, y de paso se formaron los grupos, y ella sábado y domingo hacía lo que se llaman los maratones. Y finalmente, algunas personas se dedicaron exclusivamente a eso, entre los cuales estoy yo, Francisco Vázquez Palomino también, que por un tiempo estuvo en la Facultad de Medicina de San Fernando, y algunos se nutrieron, pero no se quedaron en ese asunto, sino se fueron a otras escuelas. Bueno, ¿y qué es la terapia gestal? Es una terapia humanista y es una terapia que trabaja en el aquí y ahora. Es una terapia que le da importancia al lenguaje verbal, pero más al no verbal. El cuerpo no miente, y vamos a escuchar seguramente a Juan Watanabe con Doble del Cuerpo y la lectura del cuerpo. Y entonces es una terapia integrativa, dice que es la primera que rescata el cuerpo para la psicoterapia, y por eso da cabida también al movimiento corporal, a la danza, al teatro, al mimo, al impro y todas estas artes, al dibujo, donde las personas seguramente van a manifestar algo de lo que son. Y el tema es que ellos tienen que darse cuenta por sí mismos. Fritz Perls decía que es mejor esperar que cada cual tome conciencia, es lo que se llama el awareness, y se haga responsable de ese darse cuenta. Y ahí aparece la famosa silla vacía, pero que claro, tiene un fundamento en el tema de las emociones explosivas. Quiere decir que él contó 4, nada más que 4 emociones explosivas. Un par de ellas era el orgasmo y la alegría, y las otras 2 eran la ira y la tristeza, y que debieran estar disponibles de acuerdo al escenario, con la persona conveniente, etc. Algo que de alguna manera fue apoyado por Goleman en su tema de la inteligencia emocional, que son imprescindibles en todas las psicoterapias, tomar en cuenta los parámetros que Goleman pone para entender mejor la conducta humana. Y entonces, ante lo que es explosivo, está lo opuesto, porque se usa el concepto de los opuestos para conciliarlos. Lo opuesto de explosivo es implosivo, y de lo que se trata es, según lo proponía William Rice, que en los músculos quedaba todo lo no expresado. Y la terapia gestal conducía a que la persona pueda expresar lo contenido, y ese contenido puede venir de los 4 años, de los 5, de los 7, y en la silla vacía tenía que explotar el asunto, si es que la persona estaba en condiciones de hacerlo. Si no, habría que esperar. Y ahí se deriva luego lo que se llama en Gestalt el cierre, ¿no? Cómo se cierra el asunto frente a un padre agresivo, totalitario, autoritario, y cómo se sanan esas heridas de resentimiento. Bueno, la primera opción será gratitud porque te dio la vida. La otra será perdonándolo, poniéndose en su lugar
en una situación empática. Y en fin, o conciliando opuestos. Entonces, de lo que se trata es que hay que estar abiertas, que hay que cerrarlas en el proceso terapéutico. Y los resultados positivos son inesperados, porque no se conduce a que cambie en tal forma. Y a propósito de cambio, el cambio resulta paradójico. ¿Y qué significa que el cambio es paradójico? Que es una autoafirmación de lo que realmente es cada persona. Exagerando. Si la persona descubre que es mentirosa, tiene que aceptar que él es un mentiroso. Eso es su perfil y su autenticidad. Por eso se dice cambio paradójico. A veces va a descubrir que tiene talentos también ocultos que no ha desarrollado, porque tenía apego a sus padres y estaba obedeciendo y siendo dependiente de ellos y haciendo cosas que ellos querían y no las que él traía como potencialidad. Claro, eso está enlazado con el concepto de autorrealización personal, el autodescubrimiento de su propio proyecto de vida. Entonces lo nuevo de la terapia gestal también está en que la interpretación corre a cargo del propio paciente. ¿Para qué? Para no fomentar su dependencia, para que algún sabio les diga qué es lo que le está pasando. Él tendrá que descubrir, aunque demore, pero lo va a descubrir. Bien, hasta ahí pasamos la posta. En mi caso voy a hablar de uno de los aspectos, ahora les explico, creo que debería acompañarnos Saúl Peña, porque Saúl es el que trajo la formación psicoanalítica al Perú. En los años 70, yo era bastante joven, todavía me acuerdo la primera vez que fui a una charla a escuchar cuando recién había llegado de Londres de su formación. Esa parte del psicoanálisis la quiero dejar. Me he visto que él va a dar una charla en la tarde y él lo va a explicar mejor que yo, lo de la teoría psicoanalítica, y en realidad el esfuerzo que ha hecho Saúl es inmenso, y en la sociedad lo tienen, el peruano en psicoanálisis le tiene un reconocimiento particular, es presidente honorario, porque realmente él puso el hombro y es como un tractor, ha sido Saúl en la formación de psicoanalistas, y hoy día hay una muy buena cantidad de psicoanalistas y psicólogos de inspiración psicoanalítica. Yo voy a hablar en este momento de la parte del psicodrama. Yo hago psicodrama psicoanalítico, ¿no? Y comencé inicialmente, en el psicodrama tiene muchos puntos de coincidencia con la Gestalt, hay muchas cosas parecidas. La orientación analítica, y quiero que me entiendan, no es que una es mejor que la otra, son distintas simplemente. Nosotros hemos vivido o vivimos en un mundo cultural en donde se hace una disyunción, esto, lo otro, y en realidad no son excluyentes, el trabajo gestáltico y el trabajo psicoanalítico. Y comencé hace muchísimos años con Humberto Napuri, que él se había formado con Anna Anselin Schutzenberger, una discípula de Jacobo Moreno, el creador del psicodrama, y recuerdo que éramos 3 estudiantes de psicología en ese momento. Él trabajaba en el hospital que se llamaba el Hospital Obrero de Lima, hoy el Hospital Almenara, y fuimos a la comunidad terapéutica, que era el departamento de psiquiatría, que era dirigido por el doctor Carlos Alberto Seguín, gran impulsor de la psicoterapia en general, diría yo, porque no solamente la teoría psicoanalítica o dinámica, la gestáltica, la transaccional, él apoyaba a todos los psiquiatras que
y psicólogos que quisieran formarse en las distintas corrientes, él les daba su apoyo e impulsaba estas formaciones. Y después, por distintas circunstancias, tuve que viajar a Barcelona, y en Barcelona me formé con Leonardo Sadne. Leonardo pertenece al grupo experimental psicodramático latinoamericano, o pertenecía. Leonardo desgraciadamente murió en un accidente después de regresar de un congreso de Yugoslavia, o de la ex Yugoslavia en todo caso, y él nos formó a un grupo de psicólogos, tanto catalanes como argentinos, peruanos, y me interesó, me acerqué al psicodrama psicoanalítico a través de Leonardo. El grupo experimental psicodramático latinoamericano es un grupo que se formó en Buenos Aires, reconocidísimos psicoanalistas, Eduardo Pavlovsky, Carlos Martínez Buqué, Fidel Mocio, Roberto Lozo y otros, formaron parte de este grupo que difundieron e integraron, al igual que Sergio Bovici, el psicoanálisis con el psicodrama. Mañana voy a hablar de la escena, voy a hablar del psicodrama psicoanalítico. ¿Por qué trabajar en escenas? Nosotros, al igual que en un psicoanálisis individual se trabaja lo manifiesto y lo latente, entendemos las escenas también en una dimensión manifiesta, lo que observamos, y una dimensión inconsciente. Entonces, tratamos de hacer el vínculo entre ambas situaciones. Y las escenas lo que nos amplían la posibilidad de entender un fenómeno cualquiera, es decir, ver la multidimensionalidad de estos fenómenos. Es decir, hay muchas posibilidades de entender una situación, y a veces, y esto ha tenido que ver con una posición, lo que podríamos llamar del positivismo, que ha evolucionado hacia buscar un solo punto de vista, una sola mirada a las situaciones. En cambio, el mundo moderno va buscando una posición más de relación del conocimiento, y el conocimiento en relación también a la posición en que estamos para conocer. Esto se aplica al psicodrama en el sentido que uno puede entender una escena desde dentro de la escena y desde fuera de la escena también. Y no es que una sea mejor que la otra, sino que se van a dar indefectiblemente. Entonces, el trabajo del psicodrama psicoanalítico es poder ir integrando estas distintas visiones. Y esto de acá, me fui formando en Barcelona. En Lima había otra persona formada en psicodrama psicoanalítico. Por esas casualidades de la historia y del mundo, ella se formó con quien había formado a Leonardo Sadne. Ella era Mercedes Péndola, esposa de Alberto Péndola, que desgraciadamente nos dejó hace no mucho tiempo. Y también trabajamos durante unos más de 25 años en una experiencia que es el grupo introductorio del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Hacíamos el curso, la parte dinámica, hacíamos trabajo con psicodrama, y estuvimos trabajando juntos 25 años. Cada vez le encuentro, le decía a Felipe que siento que dejé un poco de difundir el psicodrama después de la partida de Meche. He pensado, bueno, ¿para qué quedarme yo solo con la experiencia que tengo? Y estoy muy interesado en difundir estas cosas. Pero difundirlas no porque me gustan a mí, difundirlas porque creo que son utilísimas para el trabajo profesional, ¿no? Porque creo que pueden ser de gran ayuda. Y como les digo, no mirar la psicoterapia como un trabajo excluyente, sino es que el grupo, por ejemplo, esté excluido del trabajo individual, o el psicoanálisis del psicodrama, o de la gestal, o de la bioenergética. Es decir, se pueden complementar perfectamente, no son excluyentes. Al contrario, creo que se pueden enriquecer tremendamente entre un espacio y el otro. No para nada tienen que excluirse.
y en ese sentido creo que también el psicodrama puede aportar en este camino de enriquecimiento y de interrelación, ¿no? Yo, en todo caso, voy a dejar para un segundo momento, para pasarle la posta a Juan, dejarle simplemente dos ideas. Una, que formarse como psicoterapeuta es muy exigente y que la psicoterapia no es un trabajo técnico, es un trabajo de formación personal. No existen las recetas en psicoterapia. Felizmente, y digo felizmente porque yo, mi padre fue psiquiatra y he tenido la suerte de poder vivir de cerca todo el mundo psiquiátrico, y con pena digo, veía a veces algunos psiquiatras mayores desgastados en su profesión, que ya hacían el trabajo un poquito por inercia, ¿no? Creo que lo que puede mantener, y en eso creo, no mentir, que Saúl es una de las personas que tiene esta característica, es disfrutar de lo que uno hace y siempre estar con la inquietud de seguir aprendiendo. Creo que eso es lo importante en este camino. Nunca se deja de aprender, ¿no? Y quien crea que ya llega un momento que aprendió todo está bien equivocado, porque se va a dar cuenta que siempre hay nuevas formas de ir pensando las experiencias. El conocimiento del ser humano es complejo y esa es la tarea de los psicoterapeutas, ¿no? Y mucho pasa por el trabajo con uno mismo. Y en ese sentido tenemos una variedad de dimensiones: la personal, la corporal, la social, la de imágenes, como querramos poner las cosas. Es decir, en cada una de esas vamos a poder entrar y descubrir cosas nuevas, maneras de acercarnos, ¿no? Porque si creemos o pensamos que la terapia es aprender plantillas y aplicarlas en el trabajo profesional, entonces estamos no solamente equivocados, sino estamos haciendo un daño. Hay un psicoanalista argentino, Fernando Ulloa, que hablaba de un tema muy importante. Él hablaba de la mortificación como una característica, él la decía, latinoamericana. Mortificación que viene del concepto de muerte y de pulsión de muerte, es decir, la que desagrega la posibilidad de la vida, la que impide la vida, es decir, es el maltrato y el constante evitamiento del surgimiento de la vida en uno y en los otros. En vez de mortificarnos y mortificar a los otros, más bien dar un espacio para el encuentro entre nosotros, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, porque si ustedes sintonizan con lo que pasa en nuestra sociedad, todos los días nos estamos enfrentando con la mortificación. Hay a las luces, maltrato entre muchos sectores, y lo que hay que revertir esto, y no basta ponernos del lado de los psicoterapeutas, sino que tenemos que ser psicoterapeutas que entiendan esta realidad para poder transformarla y darle vida, justamente, ¿no? Y mal haríamos si es que pensamos que una es mejor que la otra. Todas pueden tener gran riqueza. Lo que hay que hacer es trabajar uno con ellas dentro de uno, no mirarlas solamente desde afuera. Pero creo que Juanito va a tener más cosas que decir. El deleite del discurso elaborado, encadenado, de la cultivación de un conocimiento, como le diría al doctor Saúl Peña, que es un gusto tenerlo acá realmente y un honor también, es disfrutar de esta líbido, de este placer casi orgásmico de saber cómo se comparten estas experiencias a partir del conocimiento. El conocimiento, como diría Reich, el trabajo y la sexualidad es lo que hacen que la persona se pueda realizar en el mundo. No necesitan nada más, una opinión particular pero interesante. Yo, tratando dentro del ritmo del diálogo encadenado de Felipe Leopoldo, trataré de manejar mis emociones, que son una especie de presión en el pecho, vinculadas a un sentimiento de alegría, ansiedad, porque las cosas van bien. Alegría por estar con ustedes, alegría por encontrar a personas tan significativas dentro del mundo de la psicoterapia, la psicología, que han creado toda una serie de espacios
que se han ido cultivando en los años y que los que hemos venido atrás hemos venido siguiendo en base a los principios que nos enseñaron. Tener a Felipe Yanaconia a mi izquierda y tener al doctor Saúl Peña a mi derecha, sin desdeñar de dejar al lado a mi apreciado y querido amigo Leopoldo Carabedo, es hablar de modelos de intervención y modelos de entrenamiento, donde yo he tenido unas experiencias muy interesantes. Yo me formé en el mundo de la psicoterapia con Felipe Yanaconia, en el mundo de las drogas, la violencia, en una zona casi inaccesible en esos tiempos, que todavía siguen siendo de alta peligrosidad, como el Callao. Barrios como Castilla, Loreto, Atahualpa, San Judas, Barracones, La Siberia han sido lugares muy familiares para mí, porque era la gente que asistía al consultorio donde Felipe tembló, no, el carro, parecía. Un carro. Y yo salí corriendo. Ayer, ¿no? Entonces, era entrar a un mundo de alta peligrosidad, pero con la simple y llana convicción de que era parte de mi entrenamiento formarme en el mundo que yo elegí, que es la psicoterapia. Yo tuve como 8 años con Felipe recordando muchas cosas de que él estaba en Casasa, en Corpa, porque como se habrán dado cuenta, y eso es casi inobjetable, mi apellido es Watanabe y vengo de línea japonesa, donde la línea de los valores tiene que ver con la lealtad, la perseverancia, el respeto, el honor, la dignidad. Creo que intrínsecamente y genéticamente hay mucho de eso en mí, que desde mi familia. Entonces 8 años estuve con él, 8 años hasta que él ya me soltó, me dijo: ya eres un ave que tienes que volar con tus propias alas, como es él particularmente dentro de todas sus historias y anécdotas. Y así empecé mi internado, pero ya yo estaba del año 82, 81, creo, con él yendo a Casasa, muy jovencito. Y así empecé en todo mi entrenamiento en Gestal. Y acá Gestal, recuerde que la gran mayoría de escuelas de psicoterapia están fundamentadas sobre teorías de la personalidad, a excepción de la Gestal, que es fenomenológica, el aquí, el ahora, el cómo y lo que ocurre. Pero tiene una fundamentación en el psicoanálisis, tiene una fundamentación en el psicodrama de Moreno, que dice aquellas palabras tan hermosas y lindas que tienen que ver mucho con lo cual yo creo, porque el vínculo. Yo existo en relación a tu presencia. Esta presencia para mí significa un estar en este mundo. Y Jacob Levin Moreno dice: dame tus ojos y toma los míos, así yo podré mirar con tus ojos y tú mirarás con los míos. ¿No? Un lindo poema, ¿sí? Y gracias por ese dedo que viene de usted, porque eso significa que a usted le gusta, y me da gusto que usted sienta gusto en este momento. Qué bacán, ¿no? Me he vuelto hasta poeta del discurso. Y en esta fundamentación de la Gestal también tenemos el budismo zen en el eterno presente, el aquí y el ahora, porque quien recuerda el pasado vive pegado a su angustia, el que vive el futuro vive ansioso de lo que va a ocurrir. Lo único real es el presente, el aquí y ahora. Pero este aquí y ahora tiene que ver con mi presentidad en el mundo, y esa presentidad es mi cuerpo. Esta presentidad que en algún momento Freud habría un ego motórico, que este discurso tan hermoso y lindo y encadenado de este procesamiento de información, cuando él explica el aparato psíquico a nivel topográfico, económico, dinámico, cómo existe un sistema de defensa a lo cual le llamarían los mecanismos de defensa, con proyección, introyección, represión, negación de la realidad, sublimación, condensación y tanto opción más, que son los sistemas para manejar la angustia y el dolor que todo ser humano tiene, y de alguna manera en el mecanismo de la proyección proyectar mis necesidades hacia el otro para no asumir la responsabilidad que tiene que ver con la conciencia de mi conducta, lo que en un momento habló Felipe acerca del awareness. De toda esa elaboración, de esta concepción de intervención de la terapia gestal, está también el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que las personas no valen por lo que tienen, sino por lo que toman en tu corazón. Recuerden que todo ese movimiento existencial salieron movimientos como los hippies, y los que ya más o menos son muy pegados a mi edad, hablamos de Carlos Santana, Jimi Hendrix, lo que significó ese sistema de pensamiento. Obviamente la gestal también toma de la conducta observable, ¿no? ¿A qué está ocurriendo acá, no? Pero volviendo al psicoanálisis y a la genialidad de Freud, vemos cómo él habla de una energía psíquica que me lleva hacia la búsqueda de la satisfacción de mi necesidad con respecto a lo que significa esta energía pulsional, a la cual le llama la libido, que lamentablemente se ha sexualizado en una genitalidad. No, es una fuerza psíquica para mí, dentro de mi concepción animal, que va hacia la búsqueda de la necesidad. Y cómo él comienza a
poner por etapas, desde la oral, la anal, la fálica, la tensa y la genital, y dentro de esta genialidad como él comienza a encontrar el niño o el ser humano o yo mismo, el mundo, con respecto a mis experiencias. Pero estas experiencias tienen que ver con el vínculo y aquel vínculo familiar que me crea los primeros espacios dentro de este desarrollo de mi personalidad. Y en este desarrollo de mi personalidad, al comienzo yo no tengo una elaboración del pensamiento, soy una unidad biológica que siente, percibe, está, pero no entiende el mundo a partir de esta percepción de la cosificación de la cosa. ¿Qué significa esta silla? ¿No? Porque mi mamá me dice, esta es una silla, este es el significado de la cosa. Pero ¿cuál es el significante para mí? Es la maldita silla donde yo era castigado. Cuando el significado y significante tienen una distorsión dentro de la percepción de la realidad, empiezan mis series de perturbaciones, porque las cosas son solamente cosas. El valor que le damos a las cosas tiene que ver con ese significado, como lo haría Lacan también acerca del significado del significante. Pero dentro de esta genialidad de Freud, que todos tenemos un inconsciente que nos lleva a esa búsqueda, ¿no? Habla de dos pulsiones, principio de vida, principio de muerte, Eros y Tánatos. Y siguiendo con este discurso y esta conversa, de las cuales dentro de estas imágenes y cuadros que vienen en mi mente, lo veo a un gran terapeuta que lo conocí en Sao Paulo, Brasil, especialista en cuerpo de la línea de Rey de Alexander Lowen, que acaba de venir a Uruguay, quien es Luis Goncalves, un extraordinario terapeuta en lo que es trauma, y quisiera un fuerte abrazo para Lucho Goncalves. Muchísimas gracias por estar acá, hermano. Y de verdad, y me gustaría que estés acá con nosotros, siéntate acá para hablar, porque estamos hablando de la terapia, del cuerpo, ¿ya? Gracias por estar acá. El doctor Leopoldo Caravedo, doctor. Gracias. Ya lo van a escuchar en lo que es trauma, violación y cuerpo y todas las cosas que nos dedicamos nosotros, los que estamos identificados con esta creencia y esta experiencia y vivencia de lo que es el cuerpo. Pero dentro de todo este asunto de la elaboración, de toda su aceptación, de lo que es el psicoanálisis, ¿sí? Dentro de la intervención propia que tiene que ver con la asociación libre y el análisis de la interpretación de los sueños, ¿sí? Que está puesta dentro del diván, tiene un genio de la psicoterapia, uno de sus mejores alumnos, en el caso del psicoanálisis, un médico psiquiatra llamado Wilhelm Reich. Y él se da cuenta que al tocar al paciente ocurre algo. ¿Qué está pasando? Que acá hay una información. ¿Qué está pasando? Que el paciente se moviliza y comienza a hacer todo un descubrimiento de la importancia del cuerpo dentro del proceso terapéutico. Y hay una información. Y él se da cuenta de que existe una coraza muscular y una coraza caracterizada con un sistema de blindaje para manejar la angustia y el dolor de la persona. Esta angustia y dolor de la persona, ¿qué significa dentro del término de intervención? Dentro del término de intervención, lo que hacemos corporalidad y análisis bioenergético, que es un sistema discípulo de Reich, que lo conoce en unas conferencias, Alexander Lowen, él se da cuenta que dentro del modelo de intervención, este sistema de defensa tiene a la palabra. Y a partir de la palabra, cómo voy ingresando y cómo voy rompiendo ese primer mecanismo de defensa. Pero también el cuerpo como su blindaje contracturado, acumulación de ácido láctico, cómo me acorazo, cómo entro a terapia, con los brazos cruzados, con los pies cruzados de derecha a izquierda, con la punta de los dedos hacia arriba. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es la respiración del paciente a partir de la intervención? Porque la respiración te da el primer indicador del estado emocional de la persona. Y a partir de esa respiración, cuando tú haces la intervención y te dice, doctor, sabes que me siento triste porque me he separado de mi pareja. Oye, yo quisiera que tú me digas lo mismo respirando. Pero, doctor, y abres el campo, la persona comienza a drenar, ¿sí? Va soltando, va liberando, va calmando la carga psíquica y corporal, y la persona abre este espacio de conciencia dentro de lo que significa este dolor y mi toma de decisión. Esta toma de decisión tiene que ver con la responsabilidad, con un momento. Felipe lo habla, ¿no? Por eso que el gran poema genial de la Gestalt es: yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, ni tú estás en este mundo para satisfacer las mías. Yo soy yo y tú eres tú. Si por casualidad en el camino de la vida nos encontramos, es hermoso. Si no, no puede remediarse. ¿Qué tal, doctor? Gracias. Entonces, esta genialidad que conserva la identidad del ser humano, la autenticidad y la libertad de elección y mi responsabilidad, es parte del compromiso que
tenemos dentro de una intervención terapéutica, hace que la persona se haga responsable de su conducta. Es cierto, como dice Leopoldo, los modelos de intervención tienen sus propios lineamientos de trabajo, y estos lineamientos de trabajo de los cuales estamos convencidos a partir de nuestro entrenamiento, porque también fue algo que me parece lindo y que dentro del principio de la realidad no se da. No todos los terapeutas pasan por psicoterapia y es necesario que todos pasemos por un proceso psicoterapéutico, porque todos estamos inmersos dentro de una problemática social, personal, familiar. Por eso es tan importante la psicoterapia. Dentro de todo este discurso de cómo ir encadenando y engarzando cada momento de los modelos de psicoterapia, porque estamos hablando de gestático, hablamos de psicoanalítico, hablamos de cuerpo, ya Luis hablará un poco de lo que es el trauma, cuerpo, Rey. Rey comienza a ver cómo esta energía se va moviendo dentro del cuerpo y va tras la búsqueda de la misma, y habla del famoso bión, la fusátil, la arena, habla del orgón, y crea un método de intervención llamado la hormoterapia, que es el trabajo de hiperventilación, y esa hiperventilación abre los espacios emocionales, mentales, corporales, y la persona va drenando y va liberando. Como dijo en un momento Felipe, que Perth habla de 4 emociones para que el cuerpo se autorregule a partir de esta carga que nosotros tenemos reprimida, blindada. Gracias por la foto, William. Very good. Acá está el dedito. Entonces, este asunto en términos de intervención, Reich habla, perdón, ya casi me tengo que mover, habla de que echada la persona comienza a hiperventilarse con la boca abierta, y al hiperventilarse va moviendo, ¿sí?, sistemas neurovegetativos que van a ir haciendo que la persona vaya botando esta carga emocional grabada en el cuerpo. Porque este blindaje que el cuerpo tiene lo divide en 7 anillos de tensión, anillos porque son circulares. El primer anillo es el ocular, donde tiene que ver con la percepción, pero también se dan los núcleos disociativos. Cuando nosotros trabajamos en psicoterapia, nos damos cuenta que el esquizoide no te mira a los ojos, porque la realidad es perceptual, es corporal, es vincular. Entonces se disocia. Y como hablé inicialmente, dentro de lo que puede ser un diagnóstico de la corporalidad, que tiene que ver con mi estar en el mundo, y esto tiene que ver con los aportes de Alexander Lowen, que se llama grounding, enraizamiento. El enraizamiento tiene que ver con el contacto con el piso. Y el mundo para nosotros, lo que creemos en el cuerpo, es el cuerpo. Y la intervención tiene que ser a partir de él. Si nosotros hablamos en caso de estrés postraumático, una violación una sola vez y una violación permanentemente, ¿sí?, la persona al ser violada, ¿sí?, contrae el músculo de las psoas, esto va al cerebro, a la región límbico-hipotalámica. Entonces la persona se queda congelada en esa historia de su vida. Por eso que a nivel del lenguaje no puede haber un cambio, porque esto tiene que ver con la corticalidad. No procesa, porque apenas el escenario, al toque con los músculos de las piernas, la pelvis, y la persona no se puede entregar a la experiencia del placer y del orgasmo. Por eso es importante la intervención corporal. Un gato, al ser acorralado, que lo he contado en algunas otras oportunidades, tiene 2 posibilidades, una de ataque y otra de huida, ¿sí? El gato se corre y se libera, mueve el cuerpo, se desestresa. ¿O acaso ha visto un gato con neurosis, esquizofrenia, nada? O sea, el cuerpo lo suelta. Entonces, para que activar la zona, nosotros tenemos posiciones, que en un momento ya Lucho me reforzará con eso, que van a evocar situaciones traumáticas, pero también la liberación del trauma, como ha hecho unos grandes trabajos David Berchel, ¿no?, que trabaja en estrés postraumático. Entonces, ¿qué tan importante es el cuerpo en terapia? ¿Sí? Respetando los modelos de intervención, la inteligencia prodigiosa que tienen algunos psicoterapeutas, también existen modelos que tienen que ver con esa búsqueda de la toma de conciencia de la persona. Para eso existen posiciones. Una de las posiciones son el famoso arco bioenergético, ¿sí?, que al flexionar las rodillas y poner los puños hacia atrás y mirar hacia adelante con la respiración, va a evocar situaciones de conflicto grabadas en mi cuerpo. Existen otros anillos de tensión corporales, que son en la boca, el cuello, el pecho, el diafragma, el estómago y la pelvis. Y esto está relacionado también a algunos ejercicios de intervención para evocar situaciones de dolor y hacer el trabajo terapéutico. Quisiera finalizar esta parte ya para darle la palabra a Luis y seguir con esta conversa, que
los modelos de intervención tienen que estar sustentados sobre la teoría de la personalidad, a excepción de la gestal, pero tiene que ver con psicoanálisis, con todo esto, y creo que ya estoy adornando más para que procesar alguna información que tal vez no quiero decir en este momento, y ya quiero pasarle la batuta a Luis para no acaparar toda la conferencia. Sí, pues ya no quiero hablar, quiero que hable Luis. Gracias. Bueno, me agarraste de sorpresa. Sí, un zorro viejo Bueno, nos conocimos con Juan en San Pablo hace unos años en un congreso que, por lo que estoy percibiendo el clima, tenía que ver con esto. Se llamaba, creo que, diálogos, parcerías y encontros. Parcerías, no sé si hablan en portugués, tiene que ver con el lenguaje de la amistad y de la complicidad. Compañerismo, sí. Bueno, cuando entré te escuché nombrar a gente muy querida como el Tato Pavlovsky, Hernán, Fidel, y tratando de reenganchar un poco a ver si puedo intuir por dónde viene la mano. Yo creo que la invitación de Juan y el esfuerzo que está haciendo para convocarnos a todos tiene que ver con la necesidad de la reglamentación del ejercicio de la psicoterapia. Pero fundamentalmente enganché con tu ponencia. Creo que más allá de una reglamentación, creo que lo que se hace necesario hacer consciente es la necesidad del trabajo personal que tenemos que tener a la hora del ejercicio psicoterapéutico, ¿no? Ya seamos analistas bioenergéticos, psicoanalistas, psicodramatistas, existencialistas, etcétera, etcétera. La formación para el trabajo a nivel de psicoterapia pasa siempre por tres patas: la revisión de la vida de uno mismo, de la vida con los otros, que se puede hacer a nivel del análisis didáctico, terapia individual, terapia de grupo, etcétera, etcétera. La revisión de lo que nos pasa, lo que nos melle, lo que nos toca en la vida. Los espacios de diálogo con otros colegas, que puede ser de covisión, intervisión, supervisión, cuando estamos dando los primeros pasos en la profesión, y las instancias permanentes de formación. Creo que estas tres patas que comprenden a cada una de las corrientes, tenemos que ser conscientes que a la hora del trabajo psicoterapéutico, y para no entrar en la lógica del piloto automático, tienen que ser ad vitam, las tenemos que tener a lo largo de toda la vida. Y esto es como el desafío del trabajo como psicoterapeuta. Permanentemente tenemos que estar pendulando entre estas tres instancias de formación, que son instancias de formación permanente. Supongo yo, intuyo que ya habrán hablado de los temas que nos convocan al Congreso también, que tiene que ver con el tema de la violencia social. Yo particularmente voy a hablar del trauma. Voy a trabajar dos categorías cuando perdemos sentido al territorio existencial que hemos construido a lo largo de nuestra vida, y eso nos puede llevar a, por ejemplo, a estados de depresión. Y voy a hacer hincapié cuando el territorio existencial que hemos construido, Juan hablaba de amor, trabajo y conocimiento, decía Reitz que son los manantiales de la vida genital adulta, pero tenemos que tomar en cuenta otras dimensiones ahora en lo contemporáneo, por ejemplo la dimensión del tiempo. Yo trabajo las paradojas de la migración y trabajo el tema del hábitat también, ¿no? Por supuesto que si nos focalizamos en el psicoanálisis tenemos que tomar en cuenta la dimensión familiar, obviamente el tema de salud, el tema de las amistades, de las parcerías, es un tema importante también en lo contemporáneo, y todo esto converge en un territorio existencial que está permanentemente afectado por fuerzas que hacen que nos estemos desterritorializando todo el tiempo. Aún antes de haber adoptado una forma, por ejemplo, la forma psicólogo, por ejemplo, ya tenemos que estar cambiando de forma para pensar en el magíster o para pensar en el doctorado o en el postdoctorado. Y esto está generando cada vez movimientos más bruscos
más irritantes de desterritorialización, en donde permanentemente tenemos que estar en movimiento, aún antes de haber podido tomar contacto con las sensaciones que nos producía crear una forma. Ya este sistema turbocapitalista nos está obligando a cambiar de formas permanentemente. Cuando no le encontramos sentido a esa forma, aparece la depresión. Y cuando la desterritorialización se hace sin grounding, sin base, sin sostén, sin soportes familiares, sociales, de pareja, etcétera, etcétera, aparecen los trastornos de ansiedad. Entre estos dos, digamos, estados contemporáneos voy a trabajar mi taller y la ponencia, pero un poco complementando lo que decían los compañeros, creo que si vamos a trabajar trauma en el ejercicio del rol psicoterapéutico, tenemos que tomar en cuenta otra variable, que es la variable del compassion fatigue, el desgaste por empatía, del vicarious traumatization, el trauma vicario. Cómo nos afecta estar permanentemente trabajando con los traumas de otros. Nosotros como psicoterapeutas no hacemos palmoterapia, venga dentro de un mes o 2 meses, tome estos inhibidores selectivos de la captación de serotonina, tome una benzodiazepina, demanda, y nos vemos dentro de 2 meses. La idea tampoco es ir al otro polo, al del hiperinvolucramiento, quedar capturado por las necesidades de quienes nos consultan y perder los límites, ¿no? Entonces creo que esto es una categoría que tenemos que trabajar también, de cómo prevenir ese desgaste que implica el rol del ejercicio psicoterapéutico con personas que están padeciendo permanentemente y están lidiando con esas demandas. Y bueno, acá tenemos que pensar y tomar la distancia necesaria como para poder ver cómo organizamos nuestra vida. Tiene que haber un equilibrio entre la vida profesional y nuestra vida íntima. Tenemos que tener mucha conciencia de los límites, que son al mismo tiempo físicos, energéticos, emocionales, vinculares también. Tenemos que, como les decía, tener espacios de supervisión, espacios de formación, espacios de revisión personal. En el contemporáneo no podemos prescindir de nuestra principal herramienta de trabajo, que es el cuerpo, y en ese sentido cada uno sabe cuál es la forma que tiene a nivel basal de la alimentación, del sueño, de la sexualidad para autorregularse mejor y heteroregularse en el vínculo con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que son categorías que está bueno como plantearlas también para evitar eso que el colega planteaba de entrar en ese piloto automático en donde vamos al consultorio como si estuviéramos yendo a un shopping a mirar vidrieras. El ejercicio psicoterapéutico se trata de otra calidad, que no tiene nada que ver con el piloto automático que hacía referencia.